Alfonso I de Aragón, conocido como Alfonso el Batallador, personaje que ha tenido muchos vínculos con las historias del Grial, personaje histórico muy importante. Sin embargo, parece que está, digamos, ocultado en muchos libros. No se nos muestra bien la historia, parece que hay algo oculto en ese personaje. Yo creo que nuestro invitado nos va a explicar las claves sobre ese personaje que es conocido también como Amfortas. En este caso, Sergio Solsona, bienvenido a nuestra casa. Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, pues Sergio, Alfonso I de Aragón también es conocido como Amfortas. ¿Qué significa esa palabra Amfortas? Amfortas es un monarca que era más conocido porque aparecía en el Parsifal de Wolfram von Eschenbach, en un cantar de gesta, que es uno de los más importantes que hablan sobre el Grial, y aparece como un personaje, un rey al que llaman Amfortas, un rey pescador, ¿vale? Hasta hace poco tiempo pues se consideraba que era simplemente una invención del autor, que simplemente había decidido poner un personaje y ese personaje no tenía sustrato real. ¿Vale? Entonces muchos medievalistas ya empezaron a apuntar que ese Amfortas podría ser un acrónimo del título que tuvo Alfonso I el Batallador, que se hizo titular como Alfonsus Totus Christianorum Rex. Incluso llegó a acuñar monedas como Anfus Rex. Y ese Anfus Rex, en algunos documentos aquitanos, aparte del Parsifal, aparece como Amfortas. Entonces tenemos un vínculo muy claro entre la leyenda que el mundo conoce del Grial y nuestro Santo Cali. ¿Y por qué crees que Amfortas, en general, en la historia, no los esconden, no cuentan, no lo distribuyen mucho su historia, no nos muestran? Claro. ¿Cuál es la causa, para tu opinión? Depende, por ejemplo, en Aragón sí que es muy famoso, porque para los aragoneses es el conquistador de Zaragoza, es un poco el que estabiliza el reino, ¿vale? De lo que en ese momento era reino de Pamplona de Aragón, ¿vale? Y por ejemplo, estaría al nivel de Jaime I en Valencia, que todo el mundo lo conoce. Sin embargo, hay monarcas que sí que son más conocidos, pero este rey, pues aparte del entorno de Aragón, de Zaragoza, en el que sí es más popular, pues el resto de España pues un poco desconoce su historia e incluso se genera un poco una leyenda negra sobre él. Y claro, lo que fui descubriendo es que igual no conocíamos mucho sobre Alfonso I el Batallador, pero todo el mundo conoce al rey Arturo, ¿no? El nombre de sus caballeros, ese personaje de la tabla redonda que en Inglaterra no encuentran por ninguna parte. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al comparar la historia de este personaje histórico con las leyendas que hablan del rey Arturo, pues voy localizando toda una serie de caballeros y toda una serie de circunstancias que hacen coincidir personaje con persona histórica. Entonces, Alfonso I el Batallador, en la tradición normanda y en la tradición franca y en la tradición de Inglaterra, se convirtió en el rey ideal, en el rey Arturo de la tabla redonda que todo el mundo conoce. Y una cosa que Alfonso el Batallador ha sido un personaje, cuando miramos un poquito su biografía, sus hitos históricos, sus batallas, sus logros, ha llegado a ser un personaje legendario y esas leyendas han llegado a Inglaterra. Podemos decir que Inglaterra se ha apropiado, ha hecho, digamos, un cambio de nombre o algo. Eso es, yo lo que hablo es que existió una bicefalia del mito. Evidentemente había un rey previo, ¿vale? Un Dux Velorum al que llamaban Artus, que no aparece en las crónicas, pero que sí parece que estuvo en una batalla. Pero en el siglo XII, la dinastía reinante, la dinastía Plantagenet, con Leonor de Aquitania, que habían formado un imperio, necesitan un rey ideal, ¿vale? Un monarca que dijéramos que fuera el ejemplo a seguir. Y en ese momento el monarca que era ejemplo a seguir, el que había conseguido más victorias para la cristiandad, ¿vale? Era este Alfonso I el Batallador. Muchos de sus caballeros eran ultramontanos, o sea, llegaban de Francia, llegaban de Noruega, llegaban de Inglaterra a luchar con el Batallador. Era tan importante venir a luchar con este rey, ¿vale? Tan auténtico, que ir a las cruzadas. Entonces se generó una leyenda más allá de los Pirineos. Al norte de los Pirineos lo conocen como el rey Arturo y al sur lo conocemos como Alfonso I el Batallador. Entonces, damos a entender que esa leyenda artúrica que nos han vendido con la mesa redonda, la tabla de los caballeros también, podemos decir que entonces todo eso tiene un origen hispano, todo en general, en su conjunto, igual que la leyenda de Camelot. Sí, toda la leyenda de Camelot,
la figura de Merlín, todos esos personajes, aunque parezcan en principio difícil de creer, ¿no? Pues se gestaron aquí, ¿vale? Es como la visión legendaria que cruzó los Pirineos y terminó uniéndose a un personaje ya previo, a vestir un personaje ya previo que era este Artus del que no se conocía nadie. Por eso en las crónicas originales inglesas no aparece ningún rey Arturo en su genealogía de reyes, los nombres de los caballeros pues no entienden a qué representan y por eso el grial sigue siendo algo etérico e inalcanzable porque no han podido ver que ellos en ese momento estaban recibiendo influjos del sur de España y ese reino ideal, ese Camelot, pues fue un poco el reflejo de este monarca. Y bueno, entonces, Alfonso Amfortas, entre nosotros, ¿qué vínculos se le tiene con el Santo Grial o Santo Cáliz? Es lo mismo, podemos hablar de lo mismo, Santo Sí, Grial, sí, Santo Cáliz, podemos. ¿significa lo mismo? En principio no nacen como sinónimo, ¿vale? Pero sí ahora estamos convencidos y podemos demostrar que la estancia del Santo Cáliz en la abadía fortificada de San Juan de la Peña generó todo ese cúmulo de leyendas que hoy asociamos con el Santo Grial. O sea, el Santo Cáliz es la pieza física y el Grial sería su leyenda, su inclusión dentro de la literatura universal, incluso de la psique universal, ¿vale? Aquí podemos hablar que es lo mismo, pero por esta serie de razones, porque podemos identificar a los personajes, a los lugares y, por extensión, a la pieza, al objeto que simbolizó todo este mundo de caballeros. Entonces, Amfortas también se le ha relacionado con la leyenda de Parfisal. También está cuenta en la historia de los cuentos que tenemos ahí, los cuentos del Grial también. ¿Dónde aparece su nombre entonces? ¿En qué parte podemos Claro. encontrarlo? Parsifal ocurre lo mismo como ese Amfortas. Para los ingleses, para los franceses, incluso para los especialistas en literatura medieval, no existe. Mientras que hay un pequeño grupo, entre los que me encuentro, de autores y de investigadores, que decimos que Parsifal sería la parte legendaria de un conde francés que se llamaba Rotrou III de Val-de-Perche. De este Val-de-Perche, en este acrónimo, sería el Perceval. El Perceval que conocemos es un personaje histórico que estuvo en la reconquista de España, también estuvo en las cruzadas, ¿vale? Uno de los grandes héroes de su época, ¿vale? Un magnate, podríamos llamar un magnate de la guerra, ¿vale? Que estuvo dentro de la dinastía Plantagenet y que estos textos se hicieron en cierta manera años después de su muerte para agrandar su figura un poco. ¿Vale? Aunque Perceval se presenta como un joven inexperto que no sabe lo que es la caballería, que no, era una manera casi de reírse un poquito, de reírse con un tono muy fino, de decir, Sí, bueno, sí, pues este hombre que todo el mundo sabemos su claro. valentía, pues vamos a ponerlo en su juventud cuando no sabe lo que es este bisoño, que no sabe lo que es la caballería y que tiene que encontrar el grial, ¿vale? Quienes oían estos relatos y sabían identificar a los personajes, pues disfrutaban del texto. Es como si tú haces un texto en el que tú no nombras directamente a las personas, pero lo nombras a través de chascarrillos que tú y yo conocemos. Y entonces podemos hablar que nuestro Santo Cáliz valenciano, que estamos reverenciando en la capilla de la Catedral de Valencia, podemos apostar que es auténtico. O es Sí, una apuesta muy arriesgada. no, sí, es auténtico, ¿vale? Es una pieza arqueológica bien estudiada, que está localizada en el siglo de nuestra era y que podemos demostrar, que eso es diferente, que es el objeto que dio origen a la leyenda. O sea, el propio objeto tiene la capacidad de demostrarnos que es el grial. ¿Vale? Porque que sea el Santo Cáliz siempre será un paso de fe de las personas, mientras que sea el Grial, a través de este análisis comparado de textos, que es un mecanismo científico, ¿vale? Claro. Se puede argumentar que es ese objeto que ingleses están buscando. Yo siempre digo que si esta pieza estuviera en París o en Londres, no habría ninguna duda. El Santo Grial existiría y no se habría convertido en algo inalcanzable ni etérico, porque lo tendrían identificado y harían apología de eso, o sea, sabríamos, identificaríamos, igual que llamamos la lanza del destino, y todos sabemos quién es la lanza del destino, hay una piedra del destino, que todo el mundo da por hecho que es la piedra del destino, pues nuestro Santo Cáliz tiene esa otra dimensión, aparte obviamente de la dimensión religiosa, tiene esa dimensión que podríamos llamar cultural, universal, que es la del Grial. Entonces podemos decir que, ya que el Grial de Valencia, por tu opinión, es auténtico, Sí, sí. entonces podemos decir que tenemos que descartar
la competencia, como decir, ese Sí, es Cáliz que de León, ninguna, precisamente, sí, Doña Urraca la tenemos que claro, descartar, a todos, pesar de muchas ninguno, pruebas que se aferren ellos. no porque, por ejemplo, si hablamos del cáliz de Doña Urraca, ¿no? El cáliz de León, que nunca fue santificado, nunca fue santo, ¿quién sería Perceval? ¿Quién sería Amfort? Dando por hecho Sí, que, sí. que esa pieza fuese el Grial, tendríamos que preguntarnos, oye, ¿podemos identificar a los personajes? Yo en el libro he identificado hasta toda la dinastía de los reyes de Aragón, 6 de los 12 caballeros de la tabla redonda, ¿vale? Entonces, puedo hacer esa... y eso es lo que científicamente hay que responder, ¿vale? Porque si no estás haciendo un juego falso, ¿vale? Porque siempre, ya lo repito, el que esté en manos, esa dimensión religiosa es parte de tu fe, mientras que esto otro se puede argumentar de un modo, vamos, taxativo. Es evidente que hay muchísimos estudios sobre el Santo Cáliz, pero Sergio Solsona ha hecho unos estudios bastante profundos, está colaborando en muchos trabajos con medievalistas también. También está analizando muchas cosas curiosas del Santo Cáliz también. Por ejemplo, en la base, el investigador Songel había descubierto una restauración, había descubierto como unas marcas que significaban algo así como yo soy Dios, algo así, si no me Sí, equivoco. eso te refieres a la inscripción que hay en lo que es la base del Santo Cáliz. En 1960, Antonio Beltrán, que era un arqueólogo, ¿vale?, que se le encargó el estudio del Santo Cáliz, mientras estaba limpiando, fijaros que es de película, mientras estaba limpiando la base del Santo Cáliz, encontró con la punta del dedo, de la uña, y eso nos lo escribe en un libro que escribe en un estudio, una inscripción. Y él, como estaba haciendo un estudio arqueológico del Santo Cáliz, dejó escrito lo que era una inscripción, es un árabe cúfico que él tradujo como Lil Shahirá, o para o para el reluciente, o para el que luce, ¿vale? Hay varias traducciones, es como un árabe en mayúsculas, ¿vale? Mientras que cuando ese dato llegó a Alemania, los expertos en literatura medieval dijeron, esto es el Grial, porque precisamente en la obra de Wolfram von Eschenbach de Parsifal, esta que hemos mencionado, en la que aparece Amfortas, se decía específicamente que en el Grial había una inscripción que ellos llaman con letras celestiales. Y al aparecer esto es el dato que nos confirma físicamente que, aparte de los parecidos entre personajes literarios y personajes reales, pues tenemos esta certificación de que es el objeto de la leyenda, porque tiene una inscripción que podríamos calificar como mágica, que el trovador dijo mágica porque al estar en un idioma que no conocían, no está en latín, no está, explico, pues la dicen como mágica, ¿vale? Que el lenguaje Incluso Sergio también en las dimensiones, las medidas, también se habían encontrado algunas referencias cabalísticas, también incluso. Claro, eso es lo propuso Gabriel Songel, que es un técnico en diseño y que dice que para construir la pieza que hoy conocemos como Santo Cáliz, pues se utilizaron una serie de medidas que podríamos decir de geometría, ¿vale? Para que la relación entre copa base nos parezca armoniosa, y es porque sigue toda una serie de ejes que siempre se han relacionado con la construcción de las catedrales, con todas esas cosas que al verlas vemos belleza porque vemos armonía. Entonces tienen un cuidado especial los orfebres que prepararon la pieza en que tenga esa armonía, porque saben con lo que están tratando, saben que no es una copa para ensalzar a un rey, sino que es la copa. Recuerdo hace mucho tiempo una conferencia tuya que fue muy interesante sobre el Santo Grial. Nos contaste una cosa peculiar del Santo Cáliz, de que había que verlo a través de una luz de una vela. ¿En qué consiste eso? ¿Qué es lo que se ve realmente? Vale, bueno, a ver, os intentaré explicar la hipótesis. Bueno, hablamos de la inscripción, ¿vale? Bueno, este mismo estudio... Santo Grial, eso es. Tenemos aquí una muestra. Tenemos... Vamos a ver. Vale, esta inscripción la encontraríamos en esta parte de aquí. Es de apenas unos centímetros, ¿vale? Y apenas se hace visible. No sé, apenas se lee. Es bastante curioso que si querían dejar algo escrito, pues hubieran utilizado la orfebrería y hubieran puesto la inscripción en grande. Y está aquí muy pequeñita, ¿vale? Entonces, este profesor del que hablamos, Gabriel Songel, y yo como no hablo hebreo ni árabe en mayúsculas, pues él descubrió que si pusiéramos un espejito a esta inscripción, se invertiría y se convertiría en hebreo. Y otro estudioso que se llamaba Agustín Blasco dio un paso más y propuso que tanto en hebreo se podría traducir como Jesús Dios y en árabe sería Alá Yeshua,
exactamente lo mismo en dos idiomas diferentes. Pero al leer los textos del Parsifal dice que hay una inscripción con letras celestiales y dice específicamente, hay una parte que dice, no hace falta borrar la inscripción porque ella sola desaparece de la vista de los caballeros. Una cosa casi mágica. Bueno, pues otros estudios más profundos descubrieron, Ana Maffei descubrió que aquí había un símbolo alquímico de fuego, un pequeño triangulito que había pasado desapercibido a todos los investigadores. Entonces lo que ocurre es que cuando tú iluminas, esto lo hemos hecho con una réplica de Orfebre Spiró, cuando tú iluminas esta pieza, la inscripción no solo se amplía, sino que se convierte en abierto y se hace visible la inscripción cuando pones luz sobre cualquier superficie que pongas, y entonces se aparece y desaparece exactamente igual de lo que nos decían los... ¿Ese mensaje que hay aquí oculto? ¿Cuál sería el objetivo de ese mensaje, por decirlo así? Bueno. Es decir, magnificar la idea de la diferencia que existía entre los cristianos, los judíos. Para los judíos Jesús es un personaje importante, pero para un cristiano Jesús es Dios. Es magnificar la última, dijéramos, aunque tengan muchas cosas en común y convivieran, coexistieran y tuvieran conflictos, la diferencia de los que realmente eran cristianos era que Jesús era Dios. Ese es yo creo, el objetivo. Pero bueno, claro, luego hay más interpretaciones, más traducciones, y has dicho, no, yo creo que es por eso, por magnificar lo último de esta fe. El que quisiera ser cristiano debía tener este concepto claro, ¿me explico? Entonces, por eso se pone en dos idiomas, en dos escrituras muy importantes en la época, y de esta manera mágica, para que quien estuviera allí pues notara un poco que hay algo especial, o sea, como para darle un poco de, no me gusta la palabra, pero teatralidad, para, me explico, magnificar con este pequeño, podemos llamar efecto de luz, porque siempre al grial se le presenta con mucha luz, como muy reluciente, y es una pieza que tiene una luz especial. Desgraciadamente está mal iluminada en la catedral y es rojo, brillante y traslúcido. Entonces cuando se ilumina bien es como una llama, o sea, y ellos lo sabían, querían mostrar esa belleza del objeto, no es negro, no es oscuro, es brillante, entonces siempre había iluminación al lado de él, y estos juegos de luces pues magnificaban la experiencia de estar junto al grial. ¿Qué otros secretos nos queda por descubrir dentro de esa copa? De esta copa. Bueno, en esta parte aún estamos discutiendo los expertos, aún estamos dilucidando, porque tenemos un hándicap importante que viene de la Edad Media, de una definición de lo que es un grial. Entonces, hay un personaje que en su libro hace una definición de grial. Entonces dice que es un plato hondo, no una copa. Y los trovadores decían que los caballeros comían del grial, no se dice que bebían del grial. Entonces ahí siempre, por ejemplo, un filólogo en francés antiguo nos dirán, el Santo Cáliz no puede ser el grial. Entonces hay varias propuestas, bien que grial fuese la palabra utilizada para referirse a la parte que corresponde a la Santa Reliquia, original. la parte sagrada. El material de esa copa es el mismo que el de la base. Es parecido, esto es ágata y esto es calcedonia. Bueno, pues lo que propongo yo es que se le dio el nombre de grial no por esta pieza, sino por esta pieza. Porque se dice, leyendo, que en el grial está cubierto de piedras preciosas del mar y de la tierra. Y la pieza que está cubierta de piedras preciosas del mar y de la tierra es esta. Y dice, y en el grial hay una inscripción, y efectivamente lo que tiene la inscripción es esta pieza. Entonces esta pieza sirvió para nombrar al objeto. Incluso propongo como teorías que este objeto formaría una especie de semiesfera, como son los cálices del siglo XII, y como está retratado en San Juan de la Peña. Pero claro, esa es mi opinión. Luego hay otros. Ese es el campo que estábamos ahora intentando descubrir o dilucidar. ¿Por qué se le llamó grial? ¿Qué acepción había de grial en la península? Como los poemas están escritos en francés antiguo, pues claro, tendremos. Y los filólogos franceses siempre te dirán que esto no es un grial. Pues claro, estábamos un poco en cambiar el relato, en además de decir que ese posiblemente, o según la Iglesia Católica, el cáliz de la consagración, es el objeto que generó las leyendas, en reafirmar esta unión de estos parecidos que tiene San Juan de la Peña, estos personajes como Rutru III de Perche, como Amfortas, este análisis que hablo yo de científico, literario, entre
versos, poemas y objeto y su historia. A veces nos imaginamos en el tiempo, trasladándonos a aquella época mágica, por decirlo así, de los templarios, que siempre iban tras la huella del Santo Grial o el Santo Cáliz. Se habla mucho de algunos ritos entre templarios, pero esos ritos se hacían con la copa del Santo Cáliz o se hacía una reverencia, como cuentan algunos expertos, a Baphomet. No tiene nada que ver con todo eso. Nada que ver. A ver, es que sobre la asociación de los templarios y el Grial podemos hacer otra entrevista, porque es un género literario, digo yo, ¿vale? Esa asociación nace también de unos versos de Wolfram von Eschenbach que dice que los caballeros que estaban allí eran templarios. Bueno, Alfonso I el Batallador, una de las características históricas es que este personaje murió sin descendencia y dejó su reino a los templarios. Entonces, es lógico pensar que en San Juan de la Peña hubiera muchos caballeros templarios que defendieran el lugar. San Juan de la Peña era una abadía fortificada, estuvieran allí viviendo y protegieran lo que hoy conocemos como Santo Cáliz. A partir de eso, repito, como los ingleses no han encontrado, pues la han empezado a mezclar con muchas otras cosas, como esa es la asociación de los templarios con el Grial, porque fueron los encargados de custodiar y defender este objeto durante el siglo XI, durante el periodo de Alfonso II, y mientras existieron, fue una de sus, en cierta manera, de sus secretos. Incluso se comenta que este Wolfram von Eschenbach pudo ser un caballero templario que lo que estaba recogiendo es la tradición de esta orden de caballería. Dentro de los secretos de esta orden de caballería era el haber custodiado el Santo Cáliz en San Juan de la Peña. Pero claro, pues eso, se intoxica. Los templarios han dicho tantas cosas, se ha mezclado con Yo soy muy, no sé, no me gusta la idea de Baphomet porque eso nace justo en el momento en que quieren decir que los templarios eran herejes y luego se retoma en el siglo XIX por grupos realmente dudosos. Y a mí rituales con el Santo Cáliz, no sé, lo que se celebraría sería una Eucaristía, una misa normal, la que estamos, una presentación de una reliquia, ¿me explico? Eran muy religiosos, eran muy cristianos y simplemente pues lo tendrían pues como hoy tenemos una pieza especial, o sea, como una reliquia. Interesante, aunque te voy a decir una cosa, aunque no tenemos suficiente tiempo para poder contarlo, pero yo creo que si nos haces una breve opinión, resumen, por decirlo así, el Grial siempre se ha relacionado mucho con los nazis, muchísimo. Siempre han estado buscándolos, pero por lo visto han parado solo en Montserrat, de Montserrat hacia Valencia parece que no han llegado. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ese trocito, claro, ese hueco que hay ahí, ese es el cambio. Lo mismo que ocurre con los... Pero no siguieron la pista, por lo visto... Sí que la siguieron. Yo estoy convencido de que dentro de la NENERVE, ya le dedicaremos un programa especial, un grupo de personas se tomó muy en serio la posibilidad de que el Santo Cáliz fuera el Grial y creo que intentaron hacerse con él, ¿vale? No... Mientras que es el Grial lo puedo demostrar, esto lo podemos poner muchos indicios y que la gente tome sus conclusiones. Pero creo que el viaje famoso a Montserrat y todo lo que se ha dicho fue como su último intento, ¿vale? Como una cosa un poco a la desesperada, pero en ese momento no sabían que había una inscripción, no sabían todas estas relaciones. Si hubiesen sabido estas relaciones, yo creo que probablemente hoy estaría en un museo de Berlín y estaríamos, afortunadamente está aquí, ¿vale? Y podemos verlo todos en Valencia y como es algo más de nuestro paisaje, tan accesible, tan poco, parece tan poco, claro, esotérico, pues como que eso es y los valencianos lo dicen que no, los valencianos, igual que los aragoneses, lo podemos demostrar, ¿me explico? Que además de ser ser la reliquia una de las más sagradas de la religión católica, ese es un objeto de leyenda y ese es el camino. Es una historia muy interesante. Algún día nos la vas a contar más profundamente, a ver los secretos que nos ocultan, qué es lo que ha pasado realmente, sobre todo la persona que había ocultado el Santo Cáliz. Claro. Una historia muy larga. Esa historia es muy bonita. Nos va a encantar a muchos de nosotros. Pues Sergio, muchísimas gracias por contarnos esta historia de Amportas y unos secretitos que nos has contado muy interesantes sobre el Santo Cáliz de Valencia. Bien, como podéis ver, el Santo Cáliz, hemos dicho que tiene unas historias muy largas, muy extenso, tiene muchísima historia, muchos detalles, muchas anécdotas también. Así que te esperamos, Sergio, en una próxima visita. Hasta la próxima.
Pues ya lo sabemos, todos los martes estaremos aquí con Misterios en tu casa, con unas nuevas historias, misterio, antropología, fenómenos extraños, y quién sabe, también si el mundo de la criminología. Gracias y hasta la próxima.